retomamos la sesión. Espero que hayáis podido disfrutar de este breve café y bueno, vamos a intentar en este panel también recuperar un poco de tiempo. E incluso al final del panel vamos a procurar vamos a tener un tiempo para las preguntas y si hubiera alguna pregunta que os hubierais quedado en el tintero, seguro que si había alguna se ha quedado en el tintero con toda seguridad porque no hemos formulado ninguna. Pero bueno, lo que quiero decir es que si queréis formular alguna pregunta para el panel anterior, también lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a ver si somos un poco más concisos en este panel, en el que vamos a tratar un tema quizás más difícil, pero muy interesante, porque vamos a tratar de hablar sobre cuáles son los impactos y cómo hay que afrontar o desde distintas perspectivas la preparación de las entidades afectadas, que pueden ser del sector financiero o del sector no financiero. Para ello contamos también con un muy interesante panel de expertos. En primer lugar, contamos con Pablo Lago, que es responsable de la unidad de mesa de operaciones dentro del Departamento de Operaciones de Banco de España. Está con nosotros también Rocío Sánchez Barrios, que es directora de Public Policy en la Asociación Española de Banca y además también representando a la AEB, está presente en alguno de los órganos de gobierno de EMI, del administrador de los índices. Está con nosotros también Fernando Conlledo, que es secretario general y director de la Asesoría Jurídica y Fiscal de la CECA. Está con nosotros también Mónica Blanco, que es supervisor de operaciones de Cámara dentro de nuestra Cámara de Contrapartida Central, de la Cámara Española, de BM Clearing. Y tenemos también con nosotros a Asís Velilla, que es socio de Financial Accounting Advisory en EY. Gracias a los 5, de verdad, por colaborar con nosotros en la difusión de esta importante reforma que afecta a todas las entidades, como decía al principio, tanto financieras como no financieras. Y para empezar un poco también contextualizando el tema de los impactos y siendo breves, le voy a pedir a Pablo que nos dé una idea de cuál es el papel de los bancos centrales, en este caso del Banco de España, en todo este nuevo asunto que nos ocupa, que es la generación de un nuevo índice libre de riesgo, del EUR-STR, y desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el índice para que sea de uso generalizado por parte de los mercados financieros? Sí, muchas gracias, María José, en primer lugar, por habernos invitado a Banco de España. Y bueno, la presentación o la intervención que voy a dar pretende complementar un poco lo que ha dicho Michael. Voy a entrar un poquito más en detalle, sabiendo que el ECB es el administrador del índice, entrar un poquito más en detalle en cuál es el papel de los bancos nacionales centrales en el cálculo del índice. Esto parece que no avanza, perdón. Sí, bueno, si pasamos a la siguiente, voy a reincidir una vez más sobre los principios del IOSCO, las recomendaciones del FSB y que finalmente se han concretado en el reglamento sobre los índices de referencia. Ya se ha hablado de ello, pero básicamente es reincidir en que se trata de conseguir unos índices que sean representativos de su mercado y que en la medida de lo posible estén basados en transacciones reales, además que sean robustos, que sean fiables y que sea transparente en su metodología de cálculo. En ese sentido, tenemos un papel bastante relevante de los bancos centrales. Sí, si podemos pasar a... No sé si lo manejo yo o lo manejan arriba, perdona. Ay, gracias. Lo manejas tú con el mando. Sí, si pero no muy bien. Bueno, perdón. Ahí lo tienes. En cuanto al papel de los bancos centrales, bueno, como hemos dicho, el Banco Central Europeo es el administrador del índice, pero hay muchos bancos centrales involucrados en el cálculo diario, en concreto 10 bancos centrales en este momento. De esos 10 bancos centrales, 4, que son los 4 principales bancos centrales del Eurosistema, es decir, el Bundesbank, Banco de Francia, Banco de Italia y Banco de España, recopilamos los datos, es decir, las transacciones diariamente de nuestras principales entidades de crédito. Hay otros bancos centrales que no lo hacen así, sino que por tener un número menos importante de entidades de crédito son las entidades las que directamente envían
sus datos de las transacciones diarias en el mercado monetario a Banco Central Europeo, aunque sí que hay una intervención por parte de todos los bancos centrales en los chequeos, como voy a explicar a continuación. En total son los datos de 50 entidades financieras. En Eleonia creo recordar que eran 28, así que es un número significativamente mayor. Y sobre todo, como comentaba creo que Sergi en el panel anterior, hay una diferencia importante en el volumen que representa este nuevo índice de mercado monetario, puesto que el Eleonia, que únicamente representaba el mercado interbancario, tenía un volumen durante el último año en torno a los 3.000 millones de euros. Sin embargo, el EuroSTR, que como sabéis es un mercado un poco más amplio, puesto que es el mercado mayorista de depósito y se ha multiplicado por 10 el volumen de transacciones. Son en torno a 34.000 millones de euros en la actualidad. Respecto a la implicación de los bancos centrales, como es lógico, a Banco Central Europeo y al resto de bancos centrales les interesa mucho tener un tipo de referencia del mercado monetario que transmita bien, que sea un buen mecanismo de transmisión de las decisiones de política monetaria, como también se ha comentado anteriormente. Y, de hecho, como podéis ver en el gráfico superior, se ve como después de la decisión del Consejo de Gobierno de septiembre, en la que se bajó en 10 puntos básicos el tipo de la facilidad marginal de depósito, automáticamente fue recogido por el índice EuroSTR, lo cual, sin duda, es una muy buena noticia para los bancos centrales. El proceso es un proceso complejo, el de cálculo diario del índice, en el cual intervienen, como hemos dicho, 10 bancos centrales, 50 contrapartidas, el Banco Central Europeo, 3 departamentos en cada uno de los bancos centrales, uno recopila los datos, está estadística, está informática, está operaciones. Es un proceso complejo, pero que se puede resumir de forma muy somera y muy breve en este esquema muy sencillo, en el que básicamente a las 7 de la mañana del día en el que se va a publicar el dato, el Banco Central Europeo tiene que haber recibido los datos de todas las entidades de crédito. El Banco Central Europeo hace un filtrado y hace una serie de filtrados para ver que las transacciones elegibles, separarlas de las no elegibles, etcétera, y hace un último filtrado, un tercer filtrado, del cual surgen unas transacciones que son transacciones sospechosas de ser erróneas. Transacciones que pudieran no ser correctas, bien porque el tipo está muy fuera de mercado, porque el volumen respecto a media de días anteriores es muy significativo, etcétera. El Banco Central Europeo lo que hace es que señala las transacciones que considera, los llamamos outliers, y las manda a los bancos centrales nacionales, a los 10 bancos centrales involucrados. Y nuestro papel es contactar con las contrapartidas, con las entidades de crédito y preguntarles sobre dichas transacciones para que las contrapartidas nos confirmen si son correctas o si son erróneas. Las transacciones de momento se quedarían fuera del cálculo del índice. En el momento en que hay una respuesta por parte de las entidades que tiene que producirse en la media hora comprendida entre las 7:15 y las 8:15 de la mañana, tiene que haber una respuesta por parte de las entidades de crédito en la cual confirman, no, esta transacción sí es correcta o efectivamente esta transacción es errónea debido a que está mal este campo o este otro campo. Las transacciones erróneas se quedarían fuera del cálculo. Si alguna transacción que se había señalado como outlier se confirma como correcta, se incorporaría en el cálculo del índice y a las 8 el ECB, en base a sus cálculos, publicaría el índice de EuroSTR. Pudiera suceder, habréis oído hablar de la republicación. Entonces, que os voy a explicar, pudiera suceder que alguna transacción que se consideraba errónea no haya habido respuesta antes de las 8 de la mañana y, sin embargo, con posterioridad, alguna de las entidades responde diciendo que sí, que efectivamente esa transacción, ese conjunto de transacciones eran correctos. En este caso, el Banco Central Europeo lo que haría sería incorporar dichos datos al cálculo del índice y recalcularlo. Y solo en el caso de que se produjera una variación en el resultado del índice superior a 2 puntos básicos, se produciría una republicación. La republicación se haría a las 9 de la mañana y de tal modo que no afectase en ningún caso a Leonia, que como sabéis se publica a las 9:15, que siempre va a ser 8,5 puntos por encima del cálculo que salga del EuroSTR, y solo en ese caso se produciría una republicación. Hemos tenido un año prácticamente de ensayos en la preproducción del EuroSTR y es muy difícil que suceda, a no ser que realmente se debe a algún fallo informático grave de alguna entidad grande que no ha podido transmitir transacciones a tiempo o algo así. Realmente es altamente improbable, pensamos, que esto pueda suceder. Por otra parte, también está el mecanismo de contingencia, que pretende evitar que haya una concentración excesiva
de transacciones en un determinado número de bancos, o bien que las cotizaciones no sean suficientes y, por lo tanto, dejen de ser representativas del índice. En ese caso, en el caso de que el número de bancos con transacciones computables fuera inferior a 20 de los 50 que hemos dicho que están participando en este momento, o que los 5 bancos más activos concentrasen un volumen superior al 75% de las transacciones, en ese caso se activaría el mecanismo de contingencia, que simplemente es hacer una media ponderada entre el tipo que obtendríamos hoy y el tipo que se publicó el día anterior, ponderándolo por volumen. En cuanto a la transparencia, es importante, creo, resaltar que el Banco Central Europeo va a publicar periódicamente la información de los errores diarios que no hayan dado lugar a republicación, o sea que aunque no haya una variación en el índice superior a 2 puntos básicos que lleve a una republicación, sí que va a haber una información a todo el mundo de que ha habido una diferencia a efectos estadísticos, ha habido una diferencia en el cálculo inferior a los 2 puntos básicos. Y visto esto es el papel de los bancos centrales desde un punto de vista operativo, que creo que también es interesante conocerlo. Y lo que me preguntabas, María José, por complementar un poco tu pregunta, la respuesta a tu pregunta, los bancos centrales evidentemente tenemos un papel muy relevante en la transición. Estamos participando en este tipo de iniciativas de comunicación. El Banco Central Europeo ha dado el secretariado al grupo de trabajo de los tipos libres de riesgo del euro, etcétera, pero ese grupo de trabajo está formado por entidades del sector privado. Y creo que es muy importante transmitir el mensaje de que aunque la transición, la reforma hay que hacerla, realmente la iniciativa de cómo se está llevando a cabo, cómo se está desarrollando esa implementación, la iniciativa está en manos del sector privado, puesto que en manos del sector privado está no solo el estar preparados antes del periodo de transición que finaliza en diciembre de 2021, adaptando sus sistemas y sus contratos, sino también el desarrollar nuevos productos financieros que estén referenciados al EuroSTR y dar liquidez a dichos productos. Y en ese sentido, yo creo que los bancos centrales tenemos un papel relevante, pero el sector privado, lógicamente, tiene un papel muy relevante también. Sin duda. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ver exactamente qué es lo que opina el sector privado de cuáles son esos impactos. Luego veremos también. No sé si se me oye. Sí. Vamos a ver efectivamente cómo valora el sector privado estos impactos que la reforma tiene en las entidades. Por eso me gustaría trasladar a Rocío. Como representante de la EB, vosotros estáis en contacto con muchas entidades de muy distinto tamaño, con distintos perfiles de negocio. Desde vuestra experiencia con las entidades que forman parte de la Asociación Española de Banca, ¿cuáles son los principales impactos que esta reforma tiene en las entidades? Y lo que es más relevante quizás es cómo se están afrontando por parte de las entidades la preparación para hacer frente a esta transición de unos índices IBORes hacia los índices risk-free rate, en este caso, en el caso de la zona euro, el EuroSTR. Gracias, María José. Yo voy a optar por la opción Tillman y no voy a usar la presentación para ir más directa. Y también voy a aprovechar, si me lo permites, hacer un pequeño experimento porque tenemos aquí una muestra de gente para poder hacerlo, ¿no? A mí me gustaría trasladarle al público un par de preguntas, 3 quizás. La primera es si tenéis la percepción de que esta reforma de los índices afecta a vuestras entidades, allá donde trabajéis. Si podéis levantar la mano. Bueno, pues más o menos diría que en torno al 60% más o menos. Luego os querría preguntar si os consta que en vuestras organizaciones se estén adoptando cambios para adaptarse a la reforma. De nuevo, si podéis levantar la mano. Bueno, ahí la cosa cambia, pero no mucho, un 50%. O sea, que hay buenos estudiantes aquí. Y la última pregunta es si creéis que a las empresas no financieras, aquí creo que en el público hay mayoritariamente empresas financieras, pero también algunas no financieras, si creéis que a las empresas no financieras les afecta de manera significativa. Y aquí ya la cosa cae. Ya estamos en un 30 más o menos %, ¿no? Bueno, pues esto es un resultado esperable por el público en el que estáis. Yo
quiero decir que en otra presentación donde estaba María José hice esta misma pregunta y creo que levantaron la mano a si esta reforma afecta a su negocio. Eran empresas no financieras en su mayoría, creo que 2 personas. Bueno, pues yo quiero arrancar desde esa perspectiva. Esta reforma es una de las reformas más importantes que se ha hecho en el sistema financiero en las últimas décadas, pensaría. Yo no había visto nunca iniciativas como la que estamos viviendo y que ha estado perfectamente descrita en las intervenciones anteriores y en el panel de esta involucración de la industria, involucración de las autoridades públicas, este trabajo conjunto, esta transparencia, porque realmente los materiales al alcance de todos son muy buenos. Y esto en realidad se justifica porque es una reforma que afecta a muchos agentes en los mercados, sean bancos, no bancos, grandes, pequeños y empresas no financieras también, e incluso empresas PYME, por ejemplo. Y por la complejidad. Y la complejidad yo creo que ha quedado reflejada en el anterior panel. Yo voy a pasar un poco más por encima de las medidas concretas, pero sí que tengamos la foto de que esto yo creo que lo podríamos llamar una pequeña revolución en los mercados. También querría hablar del dinamismo de esta reforma, porque hace un año y medio, si algunos asististeis a la conferencia que la CNMV organizó hace un año, la situación era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces, sabíamos, por ejemplo, que Leonia no iba a continuar, pero no estaba claro cuál iba a ser el índice libre de riesgo que lo iba a sustituir. El Euribor existía, pero no se sabía, todavía no tenía el administrador EMI la autorización para la nueva metodología y había una notable incertidumbre sobre cómo aplicar los fallbacks que requiere la regulación europea. A día de hoy, y lo hemos visto en este panel, hay muchísima más certidumbre y esto no es sino fruto de este trabajo del Euro Risk-Free Rate Working Group, del grupo de trabajo, que ha venido dilucidando dudas y yo dejaré caer al final algunas que todavía no están cubiertas y que son también deducibles de la anterior presentación. En definitiva, hoy estamos más seguros de hacia dónde tirar y, por otro lado, no hay excusas de no estar bien informado, porque hay muchísimo material al alcance de todos. Desde la perspectiva del sector bancario, ¿qué están haciendo las entidades para cumplir con esta reforma? Pues yo diría que hay 3 pasos. Primero es comprender la reforma, en qué consiste. Segundo es prepararse para implementarla y el tercer paso es implementarla. Para comprender, yo en una frase creo que la reforma se puede resumir en que pretende introducir los tipos libres de riesgo e introducir fallbacks. Entonces, con estos 2 grandes objetivos, lo que tendríamos es que tener a disposición de todos, y en esto, por ejemplo, la AEB, la CECA y muchísimos organismos están haciendo un esfuerzo de divulgación, la CNMV en particular aquí en España, para poner al alcance de todos información que puede guiar a las actuaciones a tomar. No voy a entrar en el detalle porque el panel anterior lo ha dicho muy bien, pero que quede claro que hay como 5 papeles o producciones del grupo de Risk-Free Rate que son útiles para cualquiera que las quiera implementar y se refieren tanto a los fallbacks como a la transición del EONIA al Euro STR, a la gestión de los riesgos, de la gestión de riesgos y de los aspectos operacionales que permitan a las entidades pues, seguir emitiendo y negociando títulos de diferente naturaleza. De tal forma que, con esto ya conocido, las entidades están obligadas a tener un plan para acometer los cambios necesarios. Hay uno que es muy básico, que es la preparación interna. Se necesita disponer de equipos multidisciplinares que combinen personas de equipos legales, de sistemas, de negocio y que conozcan bien las diferentes exposiciones de los grupos de formas que puedan actuar. Se necesita formación, se necesita conocer los detalles de cómo proceder.
Y el tercer paso y en este segundo paso se necesita, ya se ha dicho antes, conocer las exposiciones, analizar los contratos, analizar los sistemas operativos, los clausulados y ver dónde las entidades están expuestas. Yo creo que esto es realmente aplicable también a entidades no bancarias, ¿no? Una vez se conocen esos riesgos, pues la manera de actuar es, como se ha mencionado en el anterior panel, hay que ver actuaciones en el ámbito legal, en el ámbito operacional, en el ámbito de riesgos y para ello, pues de nuevo, me remito a las recomendaciones del grupo. Por acabar, voy a tocar dos temas. Uno, ¿qué queda pendiente? Y dos, en particular en el ámbito de la comunicación. ¿En qué queda pendiente? Hemos visto que se ha cubierto mucho, pero quizás el ámbito donde todavía hay un poco de incertidumbre es el de los fallbacks. Antes se ha mencionado, para tener fallbacks necesitas administradores que los administren, necesitas que estén autorizados, necesitan que existan esos mercados y, sobre todo, que se utilicen esos índices por parte de los mercados. Esto es prioritario, lleva tiempo, es decir, no podemos pensar que aunque la regulación lo exija, desafortunadamente no se puede, no tenemos hoy claro qué tipo de fallbacks hacer, de tal forma que las entidades están buscando alternativas mientras, digamos, se consigue más certidumbre en este ámbito para poder ofrecer esto, para estar mejor preparado cuando los fallbacks estén disponibles. Y, por último, respecto a la comunicación, me parece que Sergi, en una de las diapositivas, cuando están los grupos del Euro Risk Free Rate, ha señalado que hay un grupo de comunicación y educación. Nosotros en la EBE formamos parte de uno de sus subgrupos y me gustaría enfatizar la necesidad de ellos, en parte porque esas empresas no financieras, esos clientes que van a empezar a encontrar en sus contratos referencias al EuroSTR o referencias a nuevos tipos fallback o al hecho de que tenga que haber tipos fallback en sus contratos, pues es bueno, digamos, que haya un proceso didáctico que les aproxime a esta reforma. Y para eso el grupo ha creado este grupo específico de comunicación. Se han empezado ya a publicar incluso algunos materiales, por ejemplo, muy fáciles para entidades que todavía no hayan empezado a hacer este camino de comprender e implementar la reforma, pues pueden hacer un checklist de dónde están, dónde tienen que mirar internamente, dónde pueden tener las principales exposiciones y también, por supuesto, hay un Q&A que ayuda a entender mejor la reforma. Entonces, yo invitaría a todos aquellos que no conozcan la página del grupo, que la visiten porque hay muchísimo material y que sepáis que hay, dentro de poco va a haber una página web específica con material que vosotros como entidades o el público directamente puede utilizar. Muy bien. Precisamente de vuestras dos intervenciones yo quería subrayar la transparencia. Se ha dicho también al principio en la intervención de Michael, nuestro colega del Banco Central Europeo. Por una parte, el Banco Central Europeo publica, y además de manera gratuita, lo has subrayado, Michael, el índice a través de su página web está disponible. Y también el Banco Central Europeo en su página web está difundiendo toda la información y todos los documentos que se producen por el grupo de trabajo de los índices libres de riesgo. Yo recomiendo que os familiaricéis con esta página y, desde luego, también a través de la página web de la CNMV estamos también difundiendo toda la información relativa a esta reforma. Para continuar con el tema de las implicaciones, Fernando, me gustaría que nos dieras tu perspectiva también como asociación de cuál, en vuestra opinión, está siendo la tarea que están llevando a cabo las entidades de vuestro ámbito de actuación en esta reforma, cuáles son las medidas que se están adoptando y, sobre todo, también qué se está haciendo desde las asociaciones representativas del sector para facilitar al mercado esta transición. Sí, gracias, María José. Buenos días. Yo creo que para analizar la dimensión y el impacto de este proyecto hay que ver un poco cómo se ha gestionado el proyecto y cómo nos llega a las entidades. Y lo primero que tengo que decir es, por parte de CECA, la enorme satisfacción,
porque yo recuerdo una época pues, no tan lejana en el que cuando tratábamos estos temas con algunas autoridades se nos decía que el tema de los índices era un tema del mercado para el mercado y era una manera de justificar quizá una menor involucración de la que nosotros pensábamos tenían que tener las autorizaciones. Yo creo que se ha comentado cómo se ha llevado el proceso, liderado por las entidades privadas. Hemos visto hoy a las entidades españolas que han estado en primera fila en él, pero lógicamente apoyado por las autoridades. Y en particular yo creo que la solución que se ha dado a Leonia pues, es altamente satisfactoria. A mí me parece que los bancos centrales pues, son las entidades que están mejor equipadas para asumir estos roles porque tienen expertise, conocen el mercado y tienen la mejor reputación y además tienen los datos. Yo creo que la construcción del Eurostar basado en las competencias en materia estadística que tiene el Sistema Europeo de Bancos Centrales pues es un acierto y además nos ahorra, pues yo creo que una dificultad que tienen a veces los índices, que es cuando tenemos paneles. Por otro lado, yo creo que el esquema de supervisión previsto en la BMR con el Colegio de Supervisores y las autoridades nacionales también ha funcionado perfectamente y yo creo que prueba de ello es la involucración que está teniendo la CNMV en esta materia y, en definitiva, yo creo que este anclaje institucional junto a una serie de características de este proceso, en primer lugar, se ha dado tiempo, ya lo ha comentado la Comisión Europea, es decir, tenemos un tiempo razonable para cometer los cambios que tenemos que hacer. En segundo lugar, estamos hablando de un mercado en el que un núcleo importante de estas operaciones son a corto plazo y, lógicamente, vencerán antes del 3 de enero de 2022. Y, por otro lado, también tenemos que poner de relieve que estamos hablando fundamentalmente de un impacto en mercado mayorista y con poca trascendencia, desde mi punto de vista, en el mercado minorista. El proceso que han seguido las entidades asociadas a CECA para acometer este reto, pues yo creo que es básicamente, hemos seguido los pasos que estaban dibujados en la comunicación de la CNMV del 29 de junio. En primer lugar, seguimiento e implicación en el proceso. Yo creo que aquí CECA sí ha tenido un rol importante porque no todas las entidades pues, asociadas estaban en primera fila, sino que había que hacer un esfuerzo de evaluación y ahí hemos contado siempre con el apoyo de la CNMV, de EMI y de las entidades más involucradas. En segundo lugar, medidas organizativas y medidas organizativas con una composición transversal en la que yo tengo que decir que aquí yo veo un cierto liderazgo en las organizaciones en las áreas financieras. Esto no es un proyecto de cumplimiento normativo al que hay que ajustarse a una norma, sino que hay que tomar decisiones financieras y hay que tomar decisiones también comerciales respecto de los clientes y, por tanto, yo creo que es una de las características del proceso. Las entidades lo que han hecho es hacer un análisis de impacto, inventariar las operaciones y luego dibujar un plan de acción en el que el tema de los plazos es muy relevante. Otro aspecto que yo creo que se ha cuidado bastante por las entidades es la comunicación a la clientela. No tanto porque estuviéramos obligados legalmente, según los contratos, a comunicar los cambios, pero sí, yo creo que por un esfuerzo de transparencia e incluso diría de cortesía. Las entidades, a los clientes, las entidades les han informado de qué significaba estos cambios, cómo se había recalibrado el Leonia, cuándo y dónde y la hora de publicación y luego, lógicamente, la aparición del nuevo índice. En cuanto a los impactos, yo lo que he observado en las entidades, yo diría en las operaciones, dejo aparte los temas contables, de captura de los nuevos datos, yo diría que es básicamente cuentas corrientes, derivados y préstamos, créditos sindicados. Yo creo que en las cuentas corrientes es un tema, yo diría, que no añade nada a todo el debate que hay en las entidades respecto a los depósitos mayoristas y cómo se gestiona la liquidez en las condiciones actuales de política monetaria. En los préstamos ya se ha comentado. Y en los derivados, efectivamente, en todo el tema que es los colaterales, yo creo que tiene un impacto. A nivel internacional, porque se usa el Leonia en la remuneración de sus
colaterales. Yo creo que a nivel internacional esta parte de derivados, bueno, nos tenemos que mirar en los trabajos de ISDA. Yo creo que las asociaciones de producto pues están dando aproximaciones muy prácticas a la problemática, están generando clausulados y protocolos. En España tenemos el primo hermano o el hermano pequeño de los contratos ISDA, que es el Contrato Marco de Operaciones Financieras, el CEMOF. Para los que no estén familiarizados con este contrato, es un contrato de compensación contractual, es un contrato marco en el que se incorporan operaciones de derivados y que es un contrato que tiene como efecto que en caso de concurso la deuda se reclamaría por el saldo neto, es decir, permite la compensación o el neteo, y es un contrato que está reconocido también a efecto regulatorio en cuanto a la gestión de riesgo de contrapartida, porque en la medida que tengamos opiniones legales que digan que ese contrato en caso de concurso funciona, el supervisor nos permite reducir nuestro riesgo de contrapartida. Pues bueno, aquí en la EB y CECA tenemos un grupo de trabajo que está analizando los impactos de la reforma en este contrato y hemos lanzado un proyecto que básicamente consiste en incorporar a nuestro contrato pues toda la nueva tecnología, por decirlo de alguna manera, de definiciones de los nuevos índices, de índices sustitutivos, y lo que tenemos previsto entregar es un modelo de contrato bilateral que permita a las partes adecuarse a la nueva problemática de los tipos. Y por primera vez estamos estudiando una cosa que no hemos hecho nunca en el CEMOF, que es analizar la posibilidad de modificar el contrato a través de un protocolo al que se accedería a través de las páginas web de la EB y de CECA, y de esta manera facilitar a las entidades la modificación de estos contratos. Y eso es básicamente nuestra aportación más concreta asociativa a la puesta en marcha de la reforma. Muy bien. Le preguntaba al principio a Pablo, al representante del Banco de España, cuáles eran, en su opinión, los factores que podían favorecer o impulsar el uso del nuevo índice del EuroSTR. Decías, Pablo, que en tu opinión es un tema que son las propias entidades, es el propio mercado, ¿no?, el que tiene que asumir que este nuevo paradigma. Y como tú también señalabas, Fernando, estamos ante un cambio fundamentalmente que afecta al mundo mayorista. Estamos hablando fundamentalmente, me estoy refiriendo a la transición de Leonia al nuevo índice STER. Es una modificación que afecta sobre todo a los mercados de derivados. Tenemos aquí a Mónica Blanco, representante de BME Clearing, la entidad de contrapartida central española, que además vosotros estáis participando en alguno de los subgrupos de trabajo del Working Group de la zona euro sobre índices libres de riesgo. Mónica, aprovechando tu presencia, me gustaría que nos comentaras brevemente, en vuestra opinión, cuál es el impacto que este cambio va a tener en los mercados de valores con carácter general. Menuda pregunta te estoy lanzando, sé que no es fácil de contestar. Y, sobre todo, ¿cuál es el papel que vais a jugar las cámaras de contrapartida central para catalizar o para favorecer, para facilitar esta transición? Sí. Bueno, en este sentido yo creo que durante todo lo que va de conferencia, pues vamos con esta slide a resumir un poco, porque creo que son tres grandes puntos a los que se tocan. Uno es los productos, todos aquellos productos que se encuentren referenciados de forma directa a lo que es este índice overnight de Leonia, pues van a sufrir cambios, van a necesitar adaptación. Pero aquellos productos o instrumentos financieros que de forma indirecta se encuentran de alguna manera referenciados porque se usa la curva Eonia para el cálculo del descuento de su valor presente neto, pues es necesario que también se puedan adaptar. En este sentido, el mercado. Todas aquellas entidades, siendo financieras o no financieras, gubernamentales, tal y como se ha comentado, es necesario que revisen cuál es su exposición a estos tipos de interés. El impacto a nivel de P&L o a nivel económico irá en función del volumen de la posición abierta que tengan en su cartera y de la composición de los portfolios que tengan.
Pero adicionalmente, una vez que se haga este análisis de que todos hemos hablado, pues obviamente los procesos internos también deben ser retocados, deben ser reformados. Y han sido muchos de los puntos que hemos tocado en la mañana de hoy. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, se está incentivando el construir esta nueva curva con este nuevo índice, tener grupos de trabajo dentro de las entidades, es decir, grupos de governance que puedan llevar a cabo controles internos exhaustivos que permitan esta transición lo más suave posible. Por otro lado, pues también a nivel operativo, ya a día de hoy hemos tenido que hacer un primer cambio, todo el mercado ha tenido que hacer un primer cambio, es la adaptación para captar el nuevo índice ya en un día diferente al que se venía capturando Leonia. A nivel contable, como entiendo que posteriormente se comentará, también hay cambios normativos. Yo creo que esto ha quedado claro y el mercado de valores en ese sentido no se queda diferente de las entidades financieras. Ahora, desde el punto de vista de las cámaras de compensación, en este sentido, creo que hay tres grandes fechas. La primera fecha ya hemos pasado por ella, es el 2 de octubre. La siguiente fecha es el papel más importante que le ha dado el Banco Central Europeo a las cámaras de compensación, y es que seamos los primeros o de las primeras infraestructuras que demos el paso en este cambio del régimen de descuento, es decir, que utilicemos lo que es la curva del nuevo índice de referencia. Por ello, yo creo que ya es el día viernes en uno de los grupos de trabajo en los que participamos. BM Clearing en específico participa en los grupos de trabajo del Banco Central Europeo, pero en paralelo también participamos dentro de los grupos de trabajo de la Asociación Europea de Cámaras de Compensación, ICH, y el día viernes hemos alcanzado un acuerdo en que el día 22 de junio del 2020 pues será el día lunes, en que empezaremos a valorar todas las que son las operaciones, a descontar las operaciones con la nueva curva de referencia. Entonces, en este sentido, yo creo que ya al mercado en breve, por nuestra parte, a partir de mañana se lo comunicaremos de manera oficial. Ya tenemos un primer deadline, que es el verano del año próximo, cuando daremos este primer paso. Adicionalmente, también digo que nos ha dado un papel importante porque lo que hace es intentar incentivar lo que es la fiabilidad, la transparencia de este índice, y por ello también las cámaras de compensación, queriendo un poco ganar esta liquidez que necesita el mercado con este nuevo índice, lo que estamos intentando es también sacar productos que estén referenciados al euro y STR y que puedan pasar a través de la cámara de compensación. Yo sé que muchos tenemos, por definición, en la cabeza que una cámara de compensación, su objetivo principal es la de llevar a buen fin las operaciones. Esto es así, pero creo que las cámaras también damos un valor añadido que también, de alguna forma, viene a nivel regulatorio y que creo que sería importante para entidades, tal vez desde el punto de vista no financiero, que se pudieran explorar. Aligerar líneas de créditos con contrapartidas, pues, temas de reporting. Yo creo que aquí hay una labor importante. Por otro lado, la última fecha importante que debemos tener siempre en mente es la fecha que se ha comentado, cuando se descontinúa el Leonia, finalmente Leonia, que será pues los primeros días de enero del 2022. Aquí lo hemos puesto, es el último día, como aparece en la gráfica. Con todo esto me gustaría resumir en esta frase que ponemos al inicio de la slide, donde se indica que el cambio es un hecho y no una posibilidad. Y por ello vemos que nadie puede quedarse atrás. Es necesario que estemos adaptados, es necesario que, si no hemos empezado o estamos de una fase inicial, demos ese paso para ver de qué manera podemos estar impactados. Desde Bolsas y Mercados Españoles ya estamos trabajando, tenemos grupos de trabajos internos donde, en el caso de que vosotros, que sois el mercado, lo necesitéis, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, asesoría o información que pudierais tener, aunque somos conscientes de, como bien se han comentado anteriormente, hay material que ya está circulando,
Pero bueno, yo creo que lo más importante es generar confianza en este nuevo índice. Muchísimas gracias, Mónica. Has dado alguna clave muy importante y alguna de ellas una fecha muy relevante para tener en cuenta, y es la fecha a partir de la cual todas las cámaras vais a empezar a utilizar una única curva de descuento, que va a ser ya la del Eurestiar. Es junio, has dicho una fecha concreta, creo que 22 de junio del año próximo, del año 2020. Quedémonos con esta fecha. Pero los impactos no acaban aquí. Llevamos hablando toda la mañana de que hay que modificar los contratos y de que hay que introducir fallbacks en contratos que están vigentes, y eso tiene consecuencias. Modificar los contratos tiene consecuencias de distinta índole, pero una de ellas puede ser la consecuencia contable que esto puede implicar. Así, como experto en esta materia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener cualquier entidad? Aquí ya no distinguimos entre una entidad financiera o una no financiera. Esto afecta a cualquier entidad que tenga que cambiar sus contratos vigentes, sus contratos de derivados, para incluir cláusulas fallback, ya sea del Euribor o ya sea fundamentalmente en este caso, también de Leonia. ¿Qué implicaciones contables tiene esto y qué medidas se están tomando por parte de las organizaciones internacionales para, digamos, aliviar estos impactos? Bueno, María José, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo en el tema contable, lo primero indicaros que el IASB realmente, y lo reconocí en su momento, se despertó un poquito tarde con todo este tema. Empezó a estudiar la situación a finales del 2018 y lo que sí tenemos, y dividió, digamos, su proyecto en dos fases. La fase 1, que eran cambios que deberían introducirse en la norma contable, ¿vale?, para que la información financiera estuviera correcta, se considerara correcta, antes de que se produjera el cambio de reemplazo de los tipos de interés, ¿vale? Y una segunda fase en la que va a introducir cambios debido al reemplazo en ese momento de los cambios de los tipos de interés. Entonces, la fase 1 la terminó prácticamente hace un mes. El 26 de septiembre sacó un documento por el cual modificaba las normas de instrumentos financieros, básicamente la NIF 9, la NIF 39 y la NIF 7, con fechado obligatorio de cambios el 1 de enero de 2020, o sea, dentro de muy poquitos meses. Y básicamente esta fase 1 lo que ha tratado es temas de la contabilidad de coberturas y ha intentado facilitar el hecho de que esta incertidumbre que genera el cambio y la transición de los tipos de interés IBOR a los risk-free rates, que no genera impactos en la contabilidad de coberturas. Para ello, lo que han hecho es introducir varias excepciones a estas normas que he comentado anteriormente y que van alineadas con el tratamiento como altamente probable de transacciones futuras, que se podría dudar que si estoy cubriendo una transacción altamente probable referenciada a Euribor, que fuera precisamente altamente probable. También trata el tema de los importes que están registrados en reservas y que deben de pasar a pérdidas y ganancias cuando el elemento cubierto pasa a pérdidas y ganancias, siendo este un tipo de interés IBOR. Y lo último tema que ha tratado es el tema de las relaciones económicas o el test de efectividad bajo el 39, ¿vale? Y para todos estos temas que acabo de comentar, lo que es introducir unas excepciones para que continúe todo con normalidad y que no se interrumpan estas coberturas. O sea que básicamente lo que ha pretendido es modificar la norma en este sentido. La fase 2, que ha empezado este mismo mes en octubre, lo ha dividido también en varios bloques. El primero es que va a analizar cuándo se reemplacen los tipos de interés, qué sucede con la clasificación y valoración de instrumentos financieros, qué va a suceder con la contabilidad de coberturas, qué va a suceder también con otras normas contables, con otros temas y desgloses. Lo ha dividido en estos 5 bloques. Entonces, ya ha emitido unos borradores de norma respecto al primer tema, clasificación y valoración de instrumentos financieros. Ahí se habla, en primer lugar, de qué se considera que es una modificación desde el punto de vista contable, tanto con la introducción de los fallbacks o porque cambio directamente los flujos de los instrumentos financieros. En segundo lugar, se trata si es una modificación sustancial o no, porque, como sabéis, la norma contable, la NIF 9, en función de que sea una modificación sustancial o no, tiene impactos diferentes. El tercer aspecto que ya ha tratado y que ha sacado un borrador es qué sucede, cómo se debe de contabilizar en el caso de que las modificaciones de los instrumentos financieros sean consideradas como modificaciones sustanciales. Y en este tercer ámbito ha desarrollado
qué pasa con los criterios de que se llama SPPI, solamente pagos de principal e intereses, qué impactos tiene en ese criterio, qué impactos tiene en el modelo de negocio de las compañías, porque puede considerarse que estamos a modificar los instrumentos. Si se considera que son nuevos instrumentos, estamos vendiendo parte de los antiguos y podría afectar al modelo de negocio. También ha tratado el tema de cómo afecta al impairment, a las provisiones, debido a que si son nuevos instrumentos financieros, la provisión que debe constituirse podría ser diferente a la que había constituida antes del cambio. Y el último tema que de momento he tratado es el tema de los derivados implícitos en pasivos financieros. ¿Vale? Entonces, de todo esto hay un borrador que se está discutiendo ahora mismo, o sea que no son definitivos, pero ya hay 2 borradores de estas materias. Y, como os he dicho, queda pendiente de analizar qué pasará en el momento del cambio con las coberturas contables, con otras normativas también contables, ¿vale? Otros aspectos que no sean solamente contabilidad de coberturas. Espera terminar esta fase 2 en febrero de 2020. Por lo tanto, seguramente a finales del Q1 de 2020 tendremos ya otro borrador respecto a los cambios que proponen las normas contables relativos a cuando se produzcan la transición de los tipos de interés IBOR a los nuevos tipos de interés. Muchísimas gracias. En definitiva, de lo que se trata es de facilitar, pues, por los distintos medios, la transición hacia los nuevos índices, ya sea por la vía de las infraestructuras del mercado, ya sea por el papel que tienen las propias autoridades pues, regulando o estableciendo estándares, como es el caso del IASB. También las autoridades europeas de mercado de valores, junto con la EBA e IOPA, están trabajando también en una modificación, en proponer una modificación del nivel 1 para que aquellos derivados que no estén sujetos a la normativa al requerimiento de colateralización bilateral que exige la normativa EMIR, pues si se ven modificados para introducir fallback o para cambiar el índice de referencia, pues que esto no suponga una novación de contrato y, por lo tanto, pase a estar sujeto a este requisito de colateralización bilateral, que supondría probablemente una carga o un freno para facilitar esta transición. Muchísimas gracias por vuestra brevedad, por vuestra claridad en la exposición y, como lo prometido es deuda, creo que, con permiso de los presidentes de la CNMV y de ESMA, que vamos con un poquito de retraso, pero lo prometido es deuda, así que creo que vamos a dedicar unos minutos para resolver las preguntas que pueda tener nuestra audiencia. Y si hubiera también alguna pregunta para el primer panel, que no hemos tenido tiempo de formularlas, pues creo que es ahora el momento de hacerlo. Si alguien se anima a plantear alguna cuestión. Prácticamente no veo si hay manos alzadas porque la luz me deslumbra completamente, pero no atisbo que nadie se anime. Sí, por ahí veo a alguien que se anima a preguntar. Si le podéis acercar un micrófono, por favor. En la presentación que ha hecho Pablo aparecía una pantalla en la que se veía todas las entidades que aportan datos por el sistema de MMSR, que son 52. Eso, bueno, da una cierta envidia cuando se compara con el panel del Euribor, que actualmente pues tiene solo 18 entidades. Y es saber si a nivel del sector oficial pues estaba prevista alguna iniciativa que incentivase de alguna forma el que se incorporen más entidades a este panel. Esa es una pregunta difícil. Tenemos aquí a un representante de la Comisión Europea, pero yo me atrevería a contestar lo siguiente. Ahora lo ha expuesto esta mañana Tilman, el representante de la Comisión Europea, Tilman Luder. En estos momentos hay precisamente en consulta pública una revisión de la BMR, del reglamento de benchmarks. Bueno, hay varios temas abiertos. Uno de ellos es precisamente el de los índices críticos. Por lo tanto, es el momento, por parte de la industria y de las entidades afectadas, yo animo a todas las entidades que están aquí presentes a formular aquellas propuestas que nos parezcan más razonables para garantizar o mejorar, si cabe, la solidez del panel de contribuidores de un índice tan importante para los mercados financieros europeos, en particular para el español, como es el Euribor. No sé si alguien más quiere añadir algo sobre esta cuestión. Sí, vamos simplemente a añadir que
en Banco Central Europeo y en los bancos centrales que participamos en la elaboración del EuroSTR en concreto, sí que se está considerando la posibilidad de incorporar a nuevas entidades en el futuro. Es un tema que está en estudio, puesto que tenemos la infraestructura a través de MMSR. Tenemos más entidades que están contribuyendo con sus datos de mercado monetario, aunque no necesariamente para el EuroSTR, pero esa misma infraestructura se podría utilizar para ampliar en un futuro el número de contribuidores. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que hemos sido tan meridianamente claros que se plantean pocas dudas. Bueno, pues yo creo que si no hay nadie más se anima a formular preguntas. Sí, veo alguna mano alzada. Disculpe un segundo, que te van a poner un micrófono. Fenomenal. En cuanto a contratos con consumidores, préstamos de consumidores, ¿ven necesario, posible o recomendable poner algún otro sustitutivo que no sea los sustitutivos oficiales de la orden de transparencia? Bueno, yo creo que el marco legal, el artículo 28.2 del reglamento de benchmark, como se ha expuesto con anterioridad, pues pide que las entidades tengan planes robustos y tengan índices sustitutivos apropiados. Yo puedo decir que desde el sector es un tema que estamos planteando a las autoridades, una reforma de la normativa de tipos oficiales del mercado hipotecario. Entiendo que la pregunta va por ahí, porque quizá los índices que están recogidos ahora en la orden se quedan cortos y no sean apropiados. Algunos porque alrededor de ellos hay una cierta litigiosidad incomprensible y otros porque entiendo, y este es el punto de vista de las entidades, no miden la problemática que tiene que meter un índice. Yo creo que es una buena oportunidad precisamente todo el proceso de reforma para plantearse tener otros índices, el EuroSTR también. Yo creo que eso le daría un espaldarazo y quizá índices a más corto plazo del propio Euribor. O sea que yo coincido con su pregunta que sí sería apropiado plantearse una reforma de la normativa de índices oficiales del mercado hipotecario. Pero no antes de esa reforma, quiero decir, en los contratos ya incluir ese tipo de referencias antes de que se lleve a cabo la reforma normativa, que sería poco posible. Bueno, yo creo que cuando las recomendaciones hablan de modificar, de introducir planes robustos y habla de modificar los contratos, habla de cuando sea posible. Obviamente estamos pensando más en los contratos nuevos, porque yo creo que es implanteable en determinados contratos plantearte introducir sustitutivos. Esos contratos, como ya se ha dicho en la mesa anterior, tienen ya índices sustitutivos y yo creo que lo que nos tenemos que plantear es, obviamente, para la cartera nueva, ampliar la gama de índices sustitutivos que pueden utilizar las entidades respecto del Euribor. Solamente añadir que, además, desde el punto de vista legal, este artículo que mencionabas al principio, el 28.2 del reglamento, solamente es aplicable para los nuevos contratos. Esto está resuelto en una Q&A que tiene ESMA publicada en su página web. La interpretación es que este artículo, esta obligación de incluir en los contratos fallback adecuados o planes de contingencia, es predicable solamente de los nuevos contratos. Y solamente en el caso de que fuera, como has dicho muy bien, Fernando, viable y posible, pues las entidades tienen que ir modificando todos los contratos anteriores, los contratos legacy, que se utiliza esta terminología. No sé si hay más preguntas. No veo manos, en principio. No veo mucho, pero no veo ninguna mano. Por lo tanto, pues damos por concluido este panel. Muchísimas gracias de verdad a los 5 por vuestra colaboración y vuestra participación y a todos ustedes por el interés.